Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias mil por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que llevamos a ustedes con mucho cariño a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Les saludan a ustedes Jorge Trilla, productor, Raúl García, el reportero del barrio, y este servidor de ustedes, Julio Torino. Un abrazo bien fuerte para todos los que nos escuchan, donde quiera que estén, en particular los que nos oyen en Cuba, nuestra querida patria. Aquí estamos pues, como cada día, con el jolongo al hombro, listos para compartir con ustedes las noticias, los comentarios, etcétera, con el énfasis en la situación cubana. Las noticias que allá se publican en Cuba, las que salen en otros lugares del mundo con relación a la isla y particularmente en nuestro segmento El Reportero del Barrio, los reportajes de periodistas independientes, opositores, promotores de derechos humanos, etcétera, que llegan a nosotros a través de Raúl García en ese segmento. También la actualidad internacional en la sección Mirada al Mundo, los deportes, como siempre con Jorge Trilla, ofreciéndonos el resumen de las más importantes disciplinas deportivas y al final nuestro comentario Canta Claro. Ya estamos listos para comenzar. Solamente un segundo para pedirles una vez más que nos ayuden divulgando esta programación, comentándola, dándosela a conocer a quienes no la conozcan, ayudando a encontrar la emisora en la onda corta, que cada vez sean más los cubanos que reciben las noticias sin ponerle ni quitarle. Y con eso en mente, no nos demoramos más. Comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es miércoles 4 de diciembre de 2013. Comenzamos hoy con un saludo para todos los devotos de Santa Bárbara, ya que hoy precisamente se festeja a esta mártir de los primeros tiempos del cristianismo. Para todos sus devotos y para todas las muchachas que llevan el nombre de Bárbara, pues nuestro saludo especial en este día. Los titulares de las noticias más importantes los tenemos para ustedes. El Movimiento Cristiano Liberación inicia una campaña internacional por la libertad de Giovanni Melchor. Un prelado de la Iglesia Católica en Cuba, Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, dice que los cambios que actualmente se llevan a cabo en la isla parecen conducir a un socialismo más democrático. El periodista independiente Víctor Ariel González, a través del servicio Cubanet, denuncia el saqueo que con el pretexto de su renovación se está llevando a cabo en el Capitolio de La Habana. Por otra parte, el periodista independiente Reinaldo Cosano Allén informa sobre animales muertos, putrefacción, un vertedero que se desborda y que puede matar a los vecinos. También se está denunciando a través de Cubanet que una pequeña niña de tan solo 3 años de edad fue apedreada en pleno rostro por un policía enfadado. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dice que hay discusiones discretas para lograr la liberación del contratista estadounidense encarcelado en Cuba, Alan Gross. El gobierno de Panamá ha dado a conocer que el de Corea del Norte ha aceptado pagar la multa por el carguero Chong Chong-gan, descubierto cuando intentaba cruzar el Panamá con un ilegal cargamento de armas procedente de Cuba. Y unas palabras de Elian González, el joven cubano que en su niñez protagonizó uno de los episodios más dramáticos de esta larga historia de opresión de los cubanos. Dice que si tuviera una religión, su Dios sería Fidel Castro. Estaremos informando con detalles. También les reitero que en el Reportero del Barrio tendremos, como de costumbre, las informaciones directamente desde la isla, las que consigue para nosotros Raúl García. En cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del planeta, tenemos que en Ucrania el gobierno endurece su posición y amenaza a los demandantes que se manifiestan en las calles. En Estados Unidos, el vicepresidente Joe Biden hace un viaje de 24 horas a China.
Por otra parte, desde París se informa que resultados de una investigación de un equipo de médicos franceses excluyen que el líder palestino Yasser Arafat muriese envenenado. En cuanto al mundo de los deportes, en el fútbol tenemos que fue presentado en Brasil el balón con el cual se jugará el Mundial 2014. Mientras tanto, en la pelota, las grandes ligas, 2 jugadores de los Medias Rojas de Boston, campeones de la Serie Mundial, cambian de equipo. Y nosotros ahora, pues sencillamente, vamos a una brevísima pausa para enseguida darle los detalles de estas informaciones. Y aquí tenemos la ampliación de las principales informaciones. Rosa María Payá, líder del Movimiento Cristiano Liberación, anunció en Miami el inicio de una campaña internacional para lograr la liberación inmediata de Yosmari Melchor, el joven con discapacidad mental encarcelado desde hace 3 años debido a que su madre es una opositora militante. Rosa María Payá explicó que un grupo de abogados ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA una demanda en favor de Melchor Rodríguez, teniendo la urgencia de este muchacho que lleva ya años en prisión sin haber cometido ningún delito. Rosa María Payá recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene jurisdicción sobre Cuba. Yosmari está encarcelado en la prisión de Toledo, en el municipio de Marianao. Fue condenado el 21 de marzo de 2010 por supuesto tráfico de personas. Sin embargo, su madre, Rosa María Rodríguez, señaló que todos los demás implicados están libres. Por tanto, afirmó que el encarcelamiento de su hijo es una maniobra del régimen comunista porque ella es gestora del proyecto Varela y por la amistad que mantuvo con Osvaldo Payá Sardiñas, el asesinado líder opositor cubano. En otro orden de noticias, Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, vicario de la Arquidiócesis de La Habana, afirmó en una conferencia que los actuales cambios, entre comillas, de Raúl Castro parecen conducir a un socialismo más participativo y democrático. Dijo el prelado: quienes me conocen bien saben que el último camino, el del neoliberalismo, no es el que yo deseo para la Casa Cuba, sino más bien el primero, el de un socialismo más participativo y democrático, al que parece nos desean conducir los actuales cambios en el lento proceso de realización, dijo según la revista de la propia Arquidiócesis de La Habana, Espacio Laical. El polémico prelado católico considera que el estilo valeriano de trabajar hoy por el bienestar integral de los cubanos sería más o menos ese tipo de socialismo que él dice que avanza hacia la democracia. Dijo que era necesario aportar lo bueno posible con realismo, que no equivale a conformismo estéril. Estaremos comentando al final de nuestra transmisión de hoy sobre estas declaraciones de Monseñor Carlos Manuel de Céspedes y García Menocal. El servicio informativo Cubanet distribuye una información propiciada por el periodista Víctor Alier González, en la cual se denuncia el saqueo que con pretexto de sus reparaciones está siendo víctima el Capitolio de La Habana. Dice que con una maraña de andamios cubriendo la cúpula, una valla metálica en todo el perímetro de sus jardines y el Salón de los Pasos Perdidos, convertido en taller de mantenimiento de los bronces, se encuentra desde hace meses el Capitolio de La Habana. Está siendo restaurado por la oficina del historiador de la ciudad. Dice que la restauración es un trabajo lento, meticuloso, al cual se le suma el hecho de ser realizado en la Cuba actual, y son muchas las dificultades que deberá enfrentar para llegar a feliz término. Agrega en otra parte que mucho más terrible que el desvío de recursos destinados a esta obra resulta el saqueo al que está siendo sometido el edificio. Como está hecho con materiales caros que no se ven en ningún sitio hoy en Cuba, es víctima de la miseria, la corrupción y el vandalismo que imperan en la isla. Un pasador de bisagra de 4 pulgadas, hecho de bronce y con las iniciales RC, República de Cuba, un sello que tienen todas las piezas como esa, tiene su precio, 20 CUC. Efectivamente, el bronce es un material caro, como todos los demás que se utilizaron en el Capitolio. Las cajas llenas de rajes ahora llegaron a acumularse desclasificadas en los pasillos. Y dice que tal como ocurrió con su antigua biblioteca del Senado, que fue desmontada a la carrera y cuyos estantes llenos de valiosos ejemplares fueron vaciados vandálicamente,
Hoy el Capitolio sufre más que una restauración, la continuidad del saqueo. El periodista independiente Reinaldo Emilio Cosano Alén está denunciando a través de Cubanet que un inmundo vertedero situado en la carretera de Barreras a Vía Blanca, frente al residencial Tarará en La Habana del Este, es el sitio donde se descarga desde hace 30 años todo tipo de desechos de la capital. El basurero está desbordado, creció hasta los patios de las viviendas. Hoy se levantan columnas de humo. La peste que sale de las montañas de desperdicios infecta a los hogares circundantes. Los vecinos enferman y algunos fallecen por causas que, agregamos aquí en la redacción de Radio República, pudieran relacionarse con las emisiones del vertedero. El periodista cita a varios vecinos que expresan sus quejas por esta situación, que sencillamente no contribuyen nada a la salud ambiental. Vamos ahora a una breve pausa. Regresamos después, amigos, con más informaciones. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Gerard Piqué no cree que el Barça esté perdiendo nivel en los últimos encuentros y ha lanzado un mensaje de optimismo a sus fanáticos pese a las dos últimas derrotas ante el Ajax y el Athletic. No estamos tan mal, hemos tenido altibajos como el de Ámsterdam, pero en Bilbao el equipo tuvo una cierta mejoría, dijo el defensa del club catalán. Finalmente Piqué mostró toda su confianza en su director técnico al decir: Tata Martino sabe cómo funciona esto y es un entrenador que ha entrado de maravilla en el vestuario. Lo cierto, amigos, es que lo que al Barcelona le falta es su bujía inspiradora, un fenómeno de nombre Leo Messi. Y después de aquel polémico balón Yabulani empleado en el Mundial 2010 en Sudáfrica y que recibió numerosas críticas de los jugadores por su errático desplazamiento, ya tenemos a su sucesor. Hoy miércoles, en un acto con periodistas e invitados especiales, fue presentado en Brasil el balón que se empleará en el venidero mundial. El balón es blanco, adornado con franjas redondeadas que combinan el azul claro, el verde y el naranja, junto con triángulos que recuerdan un cielo estrellado, y llevará por nombre Brazuca. Y nos vamos al béisbol. El jardinero Jacoby Ellsbury, quien jugó con el campeón de la Serie Mundial, los Medias Rojas de Boston, estaría a punto de pasar a los Yankees de New York, seducido por un contrato de 7 años y $153 millones. Zurdo y primero al bate, Ellsbury batió para .298 con 9 jonrones y 53 impulsadas y tiene previsto un reconocimiento médico en New York hoy miércoles. Este acuerdo puede tener como consecuencia que termine la estancia de Robinson Cano en el Bronx, y todo indica que el estelar segunda base y los Marineros de Seattle se encuentran gestionando un pacto por 8 años y $214 millones. Y otro pelotero que deja a los actuales campeones de la Serie Mundial es el receptor Jarrell Saltalamacchia, quien se encamina a un equipo que perdió 100 juegos la pasada campaña cuando acordó firmar un contrato de $21 millones por 3 años con los Marlins de Miami. Y también los Tigres afilan sus garras. Detroit ha llegado a un acuerdo de 2 años con el experimentado cerrador Joe Nathan. En su carrera, Nathan ha convertido el 90% de sus oportunidades de rescate, la mayor cantidad en las grandes ligas entre lanzadores con al menos 200 salvados de por vida. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento deportivo. Y aquí tenemos otras informaciones. La redacción del servicio noticioso Cubanet.org dice que el oficial de la Policía Técnica de Investigaciones, Ricardo Sayas Padrón, apedreó en pleno rostro a una niña de 3 años llamada Arleidis Bernarda Águila.
causándole lesiones graves maxilofaciales y un severo trauma psicológico. Los hechos ocurrieron recientemente en el pequeño pueblo de Najasa, ubicado a unos 50 kilómetros de la ciudad de Camagüey. La brutal agresión fue el peor desenlace que pudo ocurrir, derivado de un problema doméstico. Hasta este momento se ignora si se seguirá algún proceso contra el policía por su ataque brutal contra esta menor, repito, de solo 3 años de edad, aunque nada parece indicar, dicen las fuentes, que esto vaya a ocurrir. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha avanzado que la administración Obama está actualmente implicada en algunas discusiones para lograr la liberación de Alan Gross, el contratista estadounidense encarcelado injustamente en Cuba. En el caso del señor Gross, hemos tenido muchas iniciativas para tender la mano en los últimos años. Una implicación con varias personas diferentes que han viajado a Cuba, que se han reunido con gente individualmente allí, defendió Kerry en rueda de prensa desde la OTAN. También estamos actualmente implicados en algunas discusiones sobre esto, dijo el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, que ha rechazado entrar en detalle sobre estas iniciativas para lograr la liberación de Gross, de 64 años de edad, que fue detenido en diciembre de 2009. La dictadura castrista insiste en vincular este caso y su posible solución con una solución igualmente en los términos que esa dictadura plantea al caso de los 4 espías castristas que permanecen encarcelados en Estados Unidos tras haber sido juzgados por un tribunal de justicia. Y una triste información cuya motivación cierta es imposible de conocer dada la situación que vive en Cuba. Alguien marcado por las circunstancias de manera tan especial como Elian González dice que dijo que Fidel Castro para mí es un padre. No profeso ninguna religión, pero de hacerlo mi Dios sería Fidel Castro. Lo es todo para Cuba, lo es todo para el mundo, dijo. Estas declaraciones de Elian González contrastan vivamente con lo que fue la vida y la muerte de su progenitora, la señora Elizabeth Bruzón. La madre de Elian González se ahogó en el mar tratando de escapar precisamente de ese Fidel Castro, del cual él dice ahora que sería su Dios. Y ahora, amigos, vamos a darle la bienvenida a Raúl García, el reportero del barrio, quien nos trae ya los reportajes directamente desde la isla. Saludos amigos, aquí comienza Reportero del Barrio. Les acompaña Raúl García para traerles las informaciones sin censura directo desde la isla en las voces de los protagonistas. Hoy comenzamos el programa con Sara Marta Fonseca Quevedo desde Boyeros, La Habana. Nos recuenta su reciente arresto por solidarizarse con un ciudadano anciano que estaba siendo reprimido por la policía política por hablar con turistas. Sara Marta tiene los detalles, adelante. Este lunes 2 de diciembre, mi esposo Julio Ignacio León Pérez y quien les habla nos encontrábamos en el Parque Central de La Habana en el momento que la Policía Nacional cometió una violación a los derechos humanos contra un anciano de 70 años. Había un grupo de turistas en el parque, uno de estos turistas se aleja del grupo y le hace varias preguntas al anciano. Le regala un CUC, se aparta el turista, regresa con su grupo, inmediatamente un policía se le acerca al anciano y le dice que está arrestado por asedio al turismo. El anciano protestó. Nosotros inmediatamente salimos en defensa de este anciano. Consecuencia de esto, pues el anciano fue arrestado y también mi esposo y yo fuimos arrestados. Nos condujeron a la patrulla 724 para la unidad policial de Dragones, donde permanecimos alrededor de 4 horas. La policía pretendía acusarnos de alteración del orden y le reclamamos que en lugar de arrestar a ancianos en esas condiciones, que por qué no estaban en el parque para prevenir los delitos que ocurren ahí con potenciales delictivos que se dedican a arrebatar carteras y las cadenas a las personas que pasan por ese lugar. Gracias, Sara. Y ahora establecemos comunicación con Gertrudis Ojeda Suárez, dama de blanco desde Banes, Holguín. Informa que fue víctima de una amenaza en manos de la policía política. Adelante, Gertrudis, te escuchamos. Cuando me encontraba preparando a mis niños, Bianca Ricardo Ojeda, de 7 años de edad, y Joandri Naoki Ricardo Ojeda, de 6 años de edad, preparándolo para la escuela, invadieron mi vivienda alrededor de 15 o 20 personas para amenazarme de que no podía asistir a la iglesia el domingo. Nos repudiaron también, donde nos voceaban viva Fidel, todas las consignas que este régimen sabe decir a favor de los Castro. Gracias, Gertrudis. Y ahora el activista Víctor Quintero
Quindelán Sánchez desde Holguín, activista de la Alianza Democrática Oriental, informa que varios miembros de esta organización se dieron cita para abrir una nueva biblioteca independiente. Con esos detalles, Víctor Quindelán, adelante. El pasado 30 de noviembre, activistas de la Alianza Democrática Oriental nos reunimos en la vivienda de Víctor Quindelán Sánchez para fundar la biblioteca independiente que lleva el nombre del ex preso político del Grupo de 75, fallecido recientemente, Oscar Espinosa Cheto, y para anunciar y exigir una vez más que cesen las golpizas y encarcelamiento injusto. Gracias, Víctor, y gracias, amigos, por acompañarnos en estos minutos de Reportero del Barrio. Muy pronto estaremos de regreso con más detalles, libre de censura, directo desde Cuba, en las voces de los protagonistas. Cuídense todos mucho y hasta la próxima. Nos ponemos al día ahora en cuanto a la actualidad internacional. Con ustedes ya nuestro segmento Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. El gobierno ucraniano endurece el tono y advierte a los manifestantes que no permitirá que sigan bloqueando las instituciones. 2 semanas después de la suspensión del acuerdo de asociación con Bruselas, miles de opositores siguen resistiendo las invernales temperaturas en las calles de varias ciudades ucranianas. En Kiev, la Plaza de la Independencia sigue siendo el epicentro de la lucha contra un gobierno que, tras superar la moción de censura parlamentaria, no está dispuesto a dimitir. El pueblo está luchando por sus derechos. Hay muchos jóvenes que piensan en su futuro, en el futuro de su país, un futuro en Europa. Defienden sus derechos. A pesar del bloqueo de miles de opositores a la sede del gobierno, el ejecutivo dirigido por Nikolai Azarov ha podido celebrar el primer Consejo de Ministros desde que empezara la crisis. Una reunión en la que el primer ministro ha advertido a los manifestantes. Algunas fuerzas políticas no tienen una agenda constructiva y están dirigiendo las protestas callejeras con violencia, ocupando ilegalmente los edificios administrativos y bloqueando el funcionamiento de las instituciones estatales. Esto es una ofensa criminal. El gobierno parece dar por zanjado el asunto. Prueba de ello es que el presidente Viktor Yanukovych se ha marchado a China en un viaje de 3 días y que una delegación ucraniana viaja a Moscú para continuar con las negociaciones comerciales. Joe Biden aterriza en China con paso firme. Pekín ha desplegado la alfombra roja al vicepresidente estadounidense que llega al coloso asiático tras visitar Japón. Un viaje de apenas 24 horas en el que Biden deberá enseñar sus mejores dotes diplomáticas. Por un lado, tendrá que mostrarse conciliador con las autoridades chinas para intentar apaciguar las tensiones de los últimos días en el mar de China Oriental. Y por otro, tendrá que demostrar firmeza para contentar a sus socios asiáticos con los que está a punto de firmar un billonario acuerdo económico. La innovación solo puede llegar cuando puedes respirar libremente, cuando puedes cuestionar al gobierno, a los profesores, a los líderes religiosos. La disputa por el control de las islas Senkaku o Diaoyu, según se diga en chino o en japonés, vivió un nuevo episodio de tensión la semana pasada. Pekín anunció la creación de una zona de identificación de defensa aérea en el mar de China Oriental, que según Tokio rompe el status quo de la región. El archipiélago sigue administrado por Japón, pero Pekín sigue reclamando su soberanía. Hoy hemos conocido las conclusiones del equipo médico francés que ha investigado la muerte del líder palestino Yasser Arafat. Creen que no fue envenenado. Según los médicos galos, Arafat murió de muerte natural. Esta conclusión difiere de la de los médicos suizos, que hace un mes no descartaron que muriese por envenenamiento por polonio radiactivo. La viuda ha pedido que se crucen los resultados de todos los informes. Una mirada al mundo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. Monseñor Carlos Manuel de Céspedes y García Menocal, vicario de la Arquidiócesis de La Habana, alguien que parece no resistir la tentación de estar lejos de la polémica, ha producido unas declaraciones en una conferencia recientemente efectuada y de la cual da cuenta la revista católica Espacio Laical, que sencillamente vuelven a ponerlo en el centro de la controversia precisamente por representar lo que representa, por venir de donde viene, por los apellidos que lleva y sencillamente por suponérsele un seguidor de la doctrina de Jesucristo. Dice Monseñor Carlos Manuel de Céspedes que los actuales cambios promovidos por el castrato parecen conducir, cito sus palabras, a un socialismo más participativo y democrático. En otra parte de su conferencia dejó bien a las claras que esa sería su preferencia personal, ese socialismo más democrático por encima del neoliberalismo o de otras corrientes político-económicas que surcan el mundo en estos momentos. En cuanto a esa preferencia, yo no tengo nada que decir,
Ya desde tiempo inmemorial, nuestros antecesores españoles dijeron que hay gustos que piden palos. Y si ese es su gusto, pues sencillamente, ¿quién se lo va a discutir? Lo que sí llama la atención, que siendo Carlos Manuel de Céspedes, Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, un prelado de la Iglesia Católica, prefiera el socialismo a la doctrina social de la Iglesia, que aunque es social, está muy lejos de ser socialista, ya que tiene como centro lo que se denomina el bien común, algo que ha sido totalmente ignorado en Cuba por los hermanos Castro. Pero más difícil de entender aún, si vamos a mirar las cosas, es el hecho de que este prelado observa señales de democratización y que le hacen pensar que se avanza precisamente hacia un socialismo más democrático. ¿Dónde ve esas señales, Monseñor Carlos Manuel de Céspedes? ¿Será en las golpizas continuadas a las damas de blanco? ¿Será en la continua prohibición a los cubanos de acceder a Internet y a otras fuentes de información? ¿Será en las excesivas condenas de prisión a los disidentes? ¿Será acaso en el tratamiento que reciben los opositores, en la imposición de un sistema sin consultar jamás a los cubanos, o en el establecimiento de una dinastía monárquica en Cuba, también sin consultarle a nadie? Sencillamente, si difícil es entender que alguien que crea en Jesucristo pudiera estar de acuerdo con esta situación, más difícil es entender todavía que alguien a quien se reconoce como inteligente vea democracia donde sencillamente no la hay. De esta manera, amigos, terminamos la transmisión de hoy de Recuento Informativo. Les damos las gracias otra vez por su sintonía y los invitamos para mañana, en que si Dios quiere, a la misma hora y en la misma frecuencia, estaremos con ustedes aquí en Radio República para presentarles una nueva edición de nuestra revista de informaciones y comentarios. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.